Bienvenidos al canal. Se termina ya la temporada. Estamos ya en unas fechas que las paulonias paralizan ya su crecimiento. Habréis visto que sacan como unas bolitas, que es lo que formará las flores en primavera. Las hojitas que salen son muy pequeñas, apenas ya no crece nada, y en 1 o 2 meses empezarán a caer las hojas. Aquí en esta zona, como es muy cálido, las hojas caen en diciembre. Bueno, os voy a hacer un repaso de lo que iniciamos en primavera y de cómo lo tengo ahora. Empezamos con una elongata de Bulgaria que planté aquí. Si recordáis, en enero más o menos de este año planté aquí unas paulonias, unas elongatas, entre ellas una que me enviaron de Bulgaria. Era una raíz enorme, hice un hoyo y la planté. Os muestro unas imágenes para que hagáis memoria. Bueno, ahora vamos a ver cómo está actualmente. Mirad, empezamos debajo. Ese tronco tiene como 6 o 7 centímetros de diámetro o más. Mirad, está enorme. Tiene como unos 5 metros de altura total. A los 4 metros paré de quitarle chupones y de ahí para arriba se ha hecho una pequeña copa. O sea, es algo que ya lleva adelantado para el año que viene. Con 4 metros de tronco es suficiente. Engordará más rápido y se previene el tema de los vientos. Así que ya podéis ver cómo ha crecido. Desde marzo, que empezó a brotar, fijaos cómo está. Estamos en octubre, así que esta ya está preparada para el año que viene. Vamos a ver otras dos. Os voy a mostrar dos Z07. ¿Os acordáis aquel vídeo que os hice del corte técnico en febrero? Vamos a recordarlo un poco con unas imágenes. Bueno, pues aquí tenemos una de ellas. Mira cómo está. La miramos desde abajo. Esta está gordita también. Mira. Está alta. Esta tiene como unos 4 metros. A partir de ahí, el año que viene formará copa. Le faltan muchas hojas, pero es por el viento. El viento este que hizo hace como un mes. Pero no pasa nada, porque en la época que estamos, esas hojas se van a caer igualmente. Bueno, vamos a ver otra. Vamos a ver otra que tenemos al otro lado del campo. Bueno, aquí la tenemos. La otra Z07. Esta, a falta de medirla, la última vez que la medí tenía 3,5 metros, puede que esté alrededor de los 4 también. Es una buena altura. De la manera que se están comportando los vientos en esta zona, más que suficiente. Y encima engorda más rápidamente. Mirad esta que tengo aquí. Esta es una Chantón. ¿Sabéis cuál es la Chantón, no? Es un híbrido de tomentosa y fortunei. Pues esta la dejé como a 4 metros aproximadamente. Pues mira qué tronco tiene. Con 2 años después del corte técnico. Bueno, vamos a ir viendo más cosas. ¿Veis esta paulonia? Esta, que está bastante fatal, es una fortunei tropical. Me la enviaron para probar
cómo funcionaba en esta zona, al igual que me enviaron también esa de ahí y 2 o 3 más que tengo atrás. Esta evidentemente no ha funcionado, no aguanta los veranos de 40 grados y aún menos si son de 48. ¿Cómo ha llegado a hacer? Este verano se han frito las hojas por arriba, el verano pasado también, no soporta mucho tampoco las bajas temperaturas, y eso que aquí rara vez baja de 0. Así que, como está demostrado ya que no funciona y no me rinde, pues la voy a cortar. Os haré un vídeo sobre el corte, o sea, la cortaré y ahí al lado haré uno yo, que os lo mostraré todo, y plantaré otra. Tengo que plantar unas cuantas más. Donde me arrancó el viento las paulonias, podría dejar crecer de nuevo de abajo, pero en lugar de eso, pues como me van a regalar 2 o 3 tipos de paulonia y quiero probarlas, las plantaré allí. Así que bueno, para la primavera próxima se presentan buenas cosas. Y bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho probar todo tipo de variedades para ver cómo funcionan. Aquí seguramente pondré una elongata de Estados Unidos que me envían, y luego allá os voy comentando. Bueno, aquí tengo otro hueco. Esta era la paulonia ornamental, os grabé un vídeo de ella. Lamentablemente se la llevó el viento por delante, pues ahí voy a plantar una 9501, que es una paulonia híbrida. Podría dejar un brote de ahí, pero prefiero probar una nueva. Como os he dicho, pues me gusta probar variedades nuevas. Me da igual si el campo tarda más en estar para comercializar, me da igual el tiempo. Yo disfruto con las paulonias, y si tardan un poquito más en cortarse, pues bueno, si corto en 2 veces, pues son 2 veces, me da igual. Bueno, vamos a ver la otra que se llevó el viento. Aquí la tenemos. Mirad qué base quedó. Esta ya era gordita ya. Así que bueno, aquí voy a poner otra. No sé exactamente aún cuál. Miraré de las que me envíen y ya elegiré el sitio. Alguna es de copa estrecha y otra de copa ancha, entonces buscaré las ubicaciones adecuadas. Y bueno, así se presentará la próxima primavera, con nuevas paulonias sobre las que iremos grabando vídeos y mostrando el proceso. Así que bueno, quedan pendientes vídeos. El de la recolección de semillas, que aún no lo he hecho porque es que aún no están maduras. Os muestro un poco y veréis que están verdes aún. Entonces claro, sé gente por ahí que ya las está recolectando, pero es que aún es hora. Están muy verdes, si hacemos una cosa la hacemos bien. Así que os mostraré ese vídeo en su momento. Y bueno, esto es todo por hoy. Sobre la marcha os iré grabando vídeos.